Dentro de la Unión Europea, pues lo mismo, se ha recogido desde la Carta Magna de Bolonia hasta el programa Erasmus Plus del periodo 2014-2021 y luego también pues una serie de iniciativas un poco más particulares. En cuanto a las acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional, pues de la misma forma se ha recogido un poco lo que es el marco legislativo, en este caso la Ley Orgánica de Universidades. También se han considerado en los reales decretos por los que se establecen las becas y ayudas al estudio, también el Estatuto del Estudiante Universitario y bueno, luego también se han recogido otra serie de becas y ayudas que no van tanto orientadas a la reversión de estas situaciones de desigualdad porque tienen un componente más meritocrático, pero bueno, que también se han querido recoger, pues como pueden ser las becas de colaboración, las becas FPU, las ayudas a la movilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, bueno, finalmente no, me queda otro apartado más, pero bueno, el que de momento es el penúltimo apartado del marco teórico, lo que se ha tratado de recoger aquí es cómo se traducen estas ideas en lo que es la equidad efectiva en el acceso, participación y logro educativo del alumnado que está en este tipo de situaciones de desventaja. Y aquí ya acotándolo más a lo que serían las desventajas de tipo social, económico y cultural. Y bueno, aquí que realmente esto está dividido en tres apartados, he intentado hacer pues como una especie de línea histórica para ver de dónde partimos y dónde deberíamos estar ahora. Bueno, realmente todas las políticas de equidad surgen del concepto de la idea de acceso universal a la educación, que esto se tradujo, podemos decir, pues en una especie de masificación bueno, de las aulas universitarias. En esta línea, en este contexto, pues surgieron las políticas de acción afirmativa, que bueno, que siempre han estado sujetas a cierta controversia, pero independientemente de la controversia o no que puedan surgir, ¿no?, a partir de este tipo de medidas, realmente la pregunta es ¿qué pasa después del acceso? Es decir, los estudiantes llegan a la universidad y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué pasa, no? Entonces, bueno, aquí he querido recoger una idea de las autoras Arana y Bianculi que hablaban realmente de la importancia de cambiar de alguna forma la culpa. Es decir, todo está planteado de forma que tratamos de actuar sobre el alumnado que está en situación de desventaja. Como mucho nos planteamos que a lo mejor esa desventaja puede venir de su contexto familiar, social, cultural o lo que sea, pero en ningún momento nos estamos planteando que a lo mejor lo que hace falta es una auténtica transformación institucional. Y en este sentido, bueno, la principal conclusión es que no vale solo con el acceso, sino que pues bueno, pues es importante toda la serie de medidas orientadas más pues, a la retención, a la participación e incluso al logro de esos estudiantes. Es decir, podemos pensar en estudiantes ya no solo que se gradúen, sino que lleguen a cursar estudios de máster, que lleguen a cursar estudios de doctorado o incluso que puedan llegar a hacer bueno, pues, carrera académica dentro de la universidad. Y ya, bueno, el último apartado, bueno, esto surgió de la revisión del borrador de mi tesis del año pasado, que bueno, mi directora realmente vio que era necesario acotar de alguna forma qué barreras y qué facilitadores concretos nos estábamos encontrando pues en estas dimensiones de acceso, participación y logro para estos estudiantes. Entonces, bueno, esto es un apartado que está en proceso de artículo y bueno, lo que hemos hecho aquí es una revisión sistemática de bibliografía internacional de los últimos 5 años sobre este tema, haciendo diferenciación entre estas dimensiones y también entre diferentes grupos protegidos. Pasando ya a lo que es al marco metodológico, bueno, esta tesis se enmarca en un paradigma eminentemente cualitativo. Esto no era ya una cuestión de me gusta más o me gusta menos, sino que las propias características de la tesis y el propio objetivo de la investigación realmente determinaban que este era el paradigma que teníamos que utilizar. Y concretando un poquito más, dentro de este paradigma se ha utilizado el método etnográfico.
En relación con, con el contexto y los participantes de la investigación, bueno, se está haciendo un pequeño estudio de caso en la Facultad de Educación de la Complutense, donde nos encontramos ahora mismo. Y bueno, los participantes, aquí he presentado un poco lo que ha sido la evolución en estos 3 años, pero bueno, como característica de este paradigma cualitativo, pues es posible que en los 2 años que me quedan restantes, pues esto pueda sufrir algún tipo de modificación. El primer año se planteó realizar entrevistas a líderes institucionales, incluyendo líderes del equipo rectoral, líderes técnicos y también líderes de estudiantes, también personal docente, alumnado y personal de administración y servicios. En el segundo año se consideró incluir también bueno, a comunidad educativa del contexto internacional que por diferentes situaciones han estado en la facultad y también, bueno, vi de alguna forma la imposibilidad de poder incluir al PAS en esta investigación simplemente porque, pues porque bueno, yo trabajo a jornada completa y realmente pues los horarios que yo puedo trabajar no tengo accesible al PAS, aunque sí que conseguí contactar con una persona que me interesaba mucho del servicio de becas. Y bueno, ya este tercer año he visto que también podía ser importante incluir a otras personas que hubieran estado vinculadas tanto al ámbito de la política como al ámbito de la UCM, aquí ya no solo en la facultad, sino ampliando un poco más al ámbito de la Complutense, incluir también asociaciones de estudiantes de la UCM. En cuanto a las técnicas de recogida de información, en primer lugar, se hizo una revisión sistemática de documentos institucionales de atención a la diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. También bueno, se están realizando entrevistas etnográficas a la comunidad universitaria que he comentado anteriormente. Tengo planteado, aunque no he empezado con esta parte todavía, realizar grupos de discusión y también incluir otro material que bueno, ya dispongo de alguno, como pueden ser imágenes, conversaciones informales, en fin, pues cualquier cosa que pueda aportar algo de información. Y bueno, y luego, por supuesto, pues el diario de campo que me acompaña en todo este proceso. Y ya en cuanto a las técnicas de análisis de datos, bueno, se está utilizando el análisis de contenido cualitativo y para ello pues se está utilizando como soporte el programa Atlas TEI. Y nada, ya para terminar, algunas conclusiones, resultados preliminares y próximos pasos del estudio, aunque bueno, realmente más que hablar de conclusiones y resultados, puedo hablar de impresiones porque no está la tesis tampoco en una fase como para poder decir nada de forma muy categórica, ¿no? Bueno, actualmente dispongo de resultados preliminares sobre la revisión sistemática que se hizo de los documentos institucionales de atención a la diversidad y también de las entrevistas que realicé el curso pasado a líderes institucionales de la UCM. Tengo planificado para lo que queda de verano poder analizar las entrevistas que ya tengo realizadas y transcritas a alumnado y personal docente y también poder ampliar un poco el marco teórico. Esta ampliación del marco teórico realmente va un poco pues por incluir, bueno, empezar a redactar un apartado que contextualice un poco qué ha estado pasando a nivel más contextual, ¿no? Mientras se ha estado desarrollando esta tesis, porque realmente pues han pasado muchísimas cosas y muchas cosas de las que han pasado dan sentido a esto. Y bueno, y luego también de alguna forma quería definir un poco el marco conceptual en el que yo me estoy moviendo bueno, para que realmente cuando lleguemos a una fase de análisis de resultados, pues también podamos ver, ¿no? Pues de qué concepciones estábamos partiendo. Y nada, pues por comentar muy brevemente estas conclusiones, que ya digo que más que conclusiones son impresiones. Un poco sí que he podido ver que siempre las acciones que ha ido impulsando la UCM han estado muy vinculadas al contexto social y político que se estaba viviendo. Algunos ejemplos, por ejemplo, son el plan de acogida a personas refugiadas, vamos, que impulsó UCM de más I, que justo se impulsó en el contexto de la llamada crisis de los refugiados en Europa.
También, bueno, pues todas las acciones que se han impulsado desde el Vicerrectorado de Estudiantes durante la pandemia. Y luego también he podido ver algunas apreciaciones de este tipo en una reseña histórica de la UCM y de la Facultad de Educación que leí bueno, pues para poder arrancar un poco con esta tesis. Y nada, y en cuanto a las entrevistas de los líderes institucionales, bueno, tengo que decir que rompiendo con mis propios prejuicios, sí que he podido ver que los líderes se movían en un paradigma inclusivo. O sea, ya hemos dejado atrás el paradigma integrador que bueno, aunque no he llegado todavía al análisis del resto de entrevistas, sí que lo he podido detectar en algunas entrevistas a personal docente, pero es que incluso a alumnado. Lo que bueno, también es verdad que lo he reflejado aquí, que dentro de que sí que los líderes se sitúan en este paradigma inclusivo, bueno, pues oscilan entre perspectivas más, podríamos decir, canónicas y perspectivas de corte más crítico transformador. Y bueno, ya para terminar con la comunicación, he puesto algunos ejemplos que me he encontrado en la categoría concepto de diversidad. Y aquí, bueno, tengo algunos extractos de las entrevistas en las que se puede ver esto que estaba comentando. Por ejemplo, la diversidad afecta a lo que solíamos llamar normal como a lo que solíamos llamar diverso. La normalidad es parte de la diversidad. La diversidad es la norma y no la excepción. La diversidad es una fuente de talento y de riqueza. Como dice un muy buen amigo mío, la realidad es diversidad y por tanto la diversidad se impone independientemente de que la reconozcas. Está ahí sin más. No hay que reconceptualizarla cotidianamente, día a día. Forma parte de la interacción social, ni más ni menos. A mí me parece que la diversidad está más ligada Te queda a un lo que minuto. ya terminó. A mí me parece que la diversidad está más ligada a lo que entendemos por justicia social que al reconocimiento de la diferencia. Creo que el reconocimiento de la diferencia no es una buena visión de lo que es la diversidad. Por eso para mí son dos cosas que no deberían complementar porque realmente a lo que hay que tender es a la justicia social y a entender que todos somos diversos y todas somos diversas. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, María. Te han sobrado 20 segundos, así que eso cuentan en tu haber. Muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias. Pasamos entonces a la segunda comunicación, que es la de Andra Santiesteban. Estás por aquí, Hola, ¿verdad? sí, estoy por ahí. Ah, muy Voy bien. a compartir pantalla. A ver, comparte pantalla, eso es. Muy bien, Andra nos va a presentar la comunicación titulada La represión del magisterio de primera enseñanza en Madrid. Memoria y olvido en los tiempos de Franco, 1936-1975. Un segundito, se me ha ido, no Sí, sé muy sí, no bien hay por problema. qué. A ver. Tú tranquila, cuando lo tengas todo preparado me dices. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Quieres que te avise cuando falta un minuto o no? Es que, perdonad las molestias, pero es que se me queda como bloqueado. No sé si es que es mucha gente que... A ver. A ver, a ver. Entonces, el problema es que no puedo avanzar. A ver. Perdonad las molestias. Que la No, no te preocupes. tecnología a veces juega malas pasadas. Andra, si tienes inconvenientes y no lo podemos solucionar, quizá puedes enviármelo por correo y Sí, lo te lo proyecto mando yo. porque así cuanto antes salimos de Vale, te ese... dejo el email en el chat, ¿vale? Y perdona, mil disculpas. No hay Ok, problema. ¿prefieres que te pasemos para más adelante?
para solucionarlo, ¿verdad? Y no gastar Ok, tiempo. Es ok, mejor. Vale, mientras tanto mil vamos a ver. disculpas. Esteban Tejada, estabas por allí, ¿verdad? Sí, estoy por aquí, sí. ¿Te importa pasar tú a presentar en lugar de Andra? No, ¿No te ningún importa? problema. Vale. No. Andra, si te da tiempo a resolverlo cuando termine Esteban, vas tú luego. Si Perfectamente. no, lo dejamos para el final, Muchas ¿ok? gracias y mil disculpas No hay nuevamente, problema. lo siento. Vale, entonces Esteban nos va a hablar de la educación social en la escuela, métodos, estrategias y prácticas para una complementariedad pedagógica en la educación formal. Otra vez igual, Esteban, ¿quieres que te avise cuando falta un minuto? Sí, la verdad es que sí Sí. te lo agradecería. Ok, Sí. de acuerdo. Lo que estoy intentando es que Compartir la pantalla, vale. compartir la pantalla. No sé si estoy compartiendo pantalla ahora Sí, o... sí. Vale, pues ¿ya se ve el PowerPoint? Sí, se ve el PowerPoint. Ah, vale, lo voy a poner en modo presentación. Bien. Y lo que pasa es que lo tenía... A ver, voy a dar la anterior. Vale, yo creo que ya. Bien, bueno, pues si está todo correcto, se me ve y se oye. Yo ahora mismo no se estoy viendo. Vale, pues nada, bueno, pues buenas tardes a todos. Yo mi tesis o mi proyecto de investigación se titula La educación social en la escuela, métodos, estrategias y prácticas para una complementariedad pedagógica en la educación formal. Soy Esteban Tejada Fernández y mis directores son María Belando Montoro y David Reyero García. Bueno, estoy en el tercer año de mi investigación. En mi plan de investigación es a 5 años, a tiempo parcial. Entonces, bueno, estoy quizás en el periodo de, bueno, ahora de explosión. Después del COVID estoy trabajando y desarrollando bastante con mayor profundidad, especialmente todo el ámbito de investigación y trabajo de campo con entidades. Voy a ir avanzando mi tesis, bueno, mi proyecto para que podáis poneros en situación. El índice del PowerPoint o de la presentación va a tener estos puntos, ¿no? Primero hablaré de los antecedentes y problemas de investigación, que, bueno, pues fue el origen de la tesis, el marco teórico que de alguna manera sostiene la investigación o que fundamenta la investigación. También hablaré de la metodología, los resultados y las conclusiones que hasta ahora puedo ir avanzando, ¿no? Que en principio, pues bueno, no están ni mucho menos en el momento más óptimo para poder hacer una presentación de resultados, pero sí que ya puedo avanzar alguna idea y alguna conclusión. Los antecedentes y el problema de investigación surgen a partir de la literatura científica relacionada con lo que es la educación social y la pedagogía social, ¿no? Y por otro lado, con lo que se relaciona con la atención educativa a jóvenes en riesgo de exclusión social. Viene también, por otro lado, o el antecedente de mi tesis viene como la experiencia profesional en este caso, del investigador, en mi caso, que está relacionada en el ámbito de la educación social y de la intervención con jóvenes en riesgo de exclusión social, ¿no? Durante más de 20 años llevo realizando un trabajo especialmente en este ámbito de la intervención con jóvenes en riesgo y, bueno, pues hay determinadas circunstancias que me hicieron pensar y reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿no?, de investigación. El problema que origina o que articula mi investigación fundamentalmente en el ámbito de la educación social es sobre lo siguiente. En educación social, la orientación a jóvenes en riesgo de exclusión social y con familias en dificultad es un ámbito reconocido y reconocible profesionalmente. Está muy reconocido en la literatura dentro de la educación especializada. Es un ámbito que se ha trabajado bastante dentro de lo que es la disciplina de la pedagogía social, pero también desde lo que es la pedagogía escolar o otras áreas como sociología de la educación. Sin embargo, la presencia de educadores sociales en programas de atención a jóvenes en riesgo de exclusión y de abandono escolar temprano, especialmente, y por ello el objeto de la investigación, especialmente en lo que se reconoce como educación escolar, centros de educación primaria, secundaria, etcétera, es muy reducida o inexistente.
en el desarrollo de mi profesional, como educador, he observado que hay demanda de intervención por parte de los centros educativos, porque los propios centros educativos no tienen o carecen de estos recursos, en principio, de estos profesionales, ¿no? Para atender o poder trabajar de manera complementaria las necesidades que estos jóvenes plantean o tienen en su desarrollo o recorrido académico y educativo. Por lo tanto, las preguntas de investigación que me hacía, estaban relacionadas con si la educación social está incorporada en el currículum del sistema educativo. Por otro lado, reflexionar sobre si realmente hay educación social en la educación escolar, más allá de la figura profesional del educador social. Es decir, una mirada amplia, actualizada sobre la educación social, independientemente del profesional o de la profesionalización. Por otro lado, ¿sería factible o es posible una complementariedad de la pedagogía social y de la pedagogía escolar en el desarrollo de programas y proyectos educativos? Esto yo creo que fue la idea central, la pregunta central de investigación. ¿Es posible esta complementariedad? ¿Sería viable avanzar hacia proyectos de intervención compartida dentro del contexto de la formación reglada? Y esto es muy importante destacarlo. Y luego, finalmente, si esto es posible y hay estos proyectos, ¿qué paradigmas y marcos teóricos fundamentan este tipo de programas? ¿Y qué métodos y qué procedimientos llevan a cabo? Es decir, de alguna manera, lo que pretendo es un poco revisar en el marco teórico y luego ya en la metodología de investigación avanzaré sobre ello, hacer una revisión de la educación social desde esta perspectiva de complementariedad con la intervención o con programas de educación con jóvenes en riesgo de exclusión social, educativa y en riesgo de abandono escolar temprano. Por lo tanto, el marco teórico lo he construido en base a la construcción, por un lado, epistemológica de la educación social y de la pedagogía social. Hago un recorrido tanto histórico, pero también actualizado de lo que es o de lo que se ha escrito en la literatura específica de la pedagogía social y de la educación social, vinculado o relacionado con este ámbito que hemos comentado y este colectivo, que son los jóvenes en riesgo y especialmente los jóvenes en riesgo de exclusión educativa o riesgo de abandono escolar temprano, que es un ámbito dentro de lo que se puede denominar como educación especializada de la educación social. Y bueno, finalmente, ¿qué prácticas se llevan a cabo en este ámbito de intervención? El reflexionar e indagar y tratar sobre qué aspectos y qué marco de intervención se lleva a cabo dentro de este contexto que hablamos de la exclusión educativa. En la literatura científica sobre educación y pedagogía social se han desarrollado siempre básicamente toda la producción científica en torno a una educación social fuera de la escuela, ¿no? De hecho, la propia pedagogía social se estructura y se fundamenta científicamente a partir de una intervención de un profesional, independientemente en el momento que se origina la pedagogía social como disciplina, no existía la figura profesional del educador social, pero se reconocía como una acción pedagógica fuera del ámbito no escolar, ¿no? Baumer, discípula de Noll, un pedagogo social que originario bueno, de los que originaron la corriente científica de la pedagogía social, planteaba que educación social es todo aquello que es educación, pero fuera de la escuela y fuera de la familia, ¿no? Hoy por hoy ya quizás esta afirmación queda un tanto desactualizada, ¿no? En este caso, yo creo que se va viendo al cabo de diferentes elementos, como puedan ser de innovación pedagógica y renovación pedagógica, pues se van viendo como diferentes elementos que están o forman parte de aquello que correspondería a no específicamente a la pedagogía escolar, se incorporan a la metodología de intervención en contextos escolares. Por lo tanto, bueno, el marco teórico se fundamenta también en esta línea de pedagogía crítica
que Apple y otros pues desarrollaron en torno a esta pedagogía escolar o hegemónica que parece que determina el resto o todo el marco de intervención en el contexto de educación y en el caso de la educación escolar, ¿no? Bueno, pues habría que hacer una revisión o una reflexión en este sentido, por lo tanto, de la metodología de investigación que voy a llevar a cabo, de acuerdo con el objeto de estudio. Es una metodología de investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada, en la Grounded Theory de Strauss y Corbin, que nos permiten desarrollar una investigación para comprender los fenómenos educativos, en este caso, relacionado con el objeto de estudio de mi investigación, que es la educación social en contextos de educación formal, ¿no? Esta metodología, estos procedimientos nos sirven para formular propuestas teóricas, especialmente en campos como el de la educación y concretamente de la educación social. Bueno, a partir de los procedimientos de estudio y de análisis de los datos que se van recogiendo, por un lado en la revisión sistemática de bibliografía y por otro lado en el trabajo de investigación, el trabajo de campo con entidades y programas y los profesionales, se va realizando una sistematización y una organización y una clasificación de los datos que nos permitirían realizar un trabajo de proceso inductivo, teórico, para la elaboración, espero que de una teoría o de alguna propuesta teórica que pueda estar en línea con mi problema de investigación y con las hipótesis o la pregunta de investigación de partida de la investigación. Por tanto, las dimensiones de estudio que vamos a llevar a cabo, por un lado, será la revisión conceptual y epistemológica de la educación social, desde una mirada actualizada, una mirada pedagógica actualizada de lo que es la educación social, no tanto desde una perspectiva histórica, sino también actualizada a las trayectorias innovadoras recientes. Un estudio de la atención y orientación a jóvenes en riesgo de exclusión social en la educación, aquello que sería el objeto de nuestro, como colectivo de población diana. Nuestro objetivo sería desarrollar prácticas que estén o que den respuesta a sus necesidades y un análisis de programas educativos que, bueno, de acuerdo con estas necesidades, pues trabajan en la prevención del abandono escolar temprano o realizan programas de formación y de cualificación profesional. Las dimensiones del marco de estudio de investigación, del marco de teórico, perdón, en la investigación serían estas, aunque conforme voy profundizando en el análisis y en la investigación, voy sumando alguna más. Entonces, bueno, pues actualmente básicamente serían estas. Por un lado, como os planteaba, una revisión de la educación social y de la conceptual y comparada. El estudio comparado no sería de carácter internacional, posiblemente se podría, o estoy estudiando la opción de incluir algún país, especialmente Alemania, pero bueno, estoy viendo la viabilidad porque no hay una educación, no hay una educación social alemana. Entonces, el caso de la educación social en España sí que lo voy a analizar desde una perspectiva comparada en las diferentes comunidades, planes de estudio, etcétera. Se va a realizar también una revisión, una conceptualización de esta clasificación y esta conceptualización de la educación social desde la educación formal, no formal e informal, ¿no? Luego, por otro lado, también se pretende revisar toda la innovación educativa y organizacional de atención a la diversidad, especialmente vinculada a este colectivo que hablamos, de jóvenes en riesgo de exclusión social, y aquellos cambios legislativos que están actualmente con la LOMLOE, pues están imponiendo nuevas estrategias y nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como sería el aprendizaje y las competencias. Que yo creo que desde la educación social o a partir de esta comprensividad que tiene que se pretende incluir con la LOMLOE del currículum, abre oportunidad a nuevas complementariedades pedagógicas, ¿no? Que quizás es por donde avanzaré la tesis o la investigación.
Por otro lado, comentaba anteriormente, ¿no?, todo lo que tiene que ver la atención de la escuela ante los retos que suponen el fracaso escolar y el abandono escolar temprano como una realidad que con toda seguridad será o avanzará si el mercado laboral no absorbe y deja en la estacada a un montón de jóvenes que posiblemente no encuentren tampoco una respuesta laboral, salgan del sistema escolar y, por lo tanto, pues posiblemente entren en procesos de exclusión social, ¿no? Y la atención y orientación a estos jóvenes dentro de la escuela. Y, finalmente, pues el análisis de programas de prevención. Los programas que he seleccionado, la investigación de programas educativos, está basada o se orienta hacia dos ámbitos concretos. Por un lado, la intervención en centros escolares, concretamente de la Comunidad de Madrid. Estudiaré las aulas de compensación educativa que se concretan y se concentran muy bien sobre estos jóvenes y posiblemente... Me queda un minuto. Vale, pues termino rápido. La formación profesional básica. Y luego, por otro lado, las experiencias socioeducativas relacionadas con entidades que se denominan escuelas de segunda oportunidad de la Comunidad de Madrid. Están en todo el territorio español, pero concretamente, como muestra de análisis, me enfocaré en las de la Comunidad de Madrid. Voy a comentar rápidamente las dimensiones de análisis. Bueno, las actividades, por un lado, los contenidos transversales que tiene el proyecto educativo de centro. Por otro lado, voy a estudiar las actividades de innovación socioeducativa que desarrollan estos proyectos y, finalmente, aquellas prácticas que están o que se orientan hacia problemáticas de carácter social y educativo y familiar, ¿no? Bueno, ahí pongo algunas de ellas. Como voy un poco pegado de tiempo, no me extiendo mucho, ¿no? Pero sería interesante para mi estudio, para mi investigación, especialmente este tercer ámbito, ¿no? Que en los resultados alcanzados hasta el momento me consta que se hacen, ¿no? Bueno, hasta el momento... Ya hemos pasado el tiempo, Esteban. Vale, bueno, pues muchas nada, gracias. pues, vale, nada. Muy bien, bueno, de todas maneras, luego al final probablemente habrá tiempo para que durante el turno de preguntas a lo mejor puedas completar algo de información que te haya quedado pendiente, ¿ok? Me parece que hemos perdido a Esteban. ¿Sí, Esteban? Bueno, Andra, ¿estás preparada? Sí. Muy buenas. Voy a presentar yo la presentación de Andra. Andra, lo único, yo te voy pasando las presentaciones, o sea, las diapositivas un poco según me vayas diciendo, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. A ver, entonces, ¿quieres que te avise cuando falta un minuto de tiempo, Andra? Por favor. Muy bien. Estáis viendo la presentación, a ver, ¿verdad? eso te iba a decir, sí. Ahora ya estamos viendo la presentación. Cuando me digas, Sandra, comenzamos. Vale, perfecto. Bueno, empezamos entonces. ¿Estás lista, Paloma, verdad? Sí, estoy lista. Yo solo veo la presentación, pero lo que me escuchéis, o sea, lo que me digáis lo escucho. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Disculpa este retraso. Mi nombre es Andra Santesteban. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador y a los asistentes estas jornadas magníficas. El proyecto que voy a presentar estudia la depuración a la que fueron sometidos los maestros y maestras en la región de Madrid durante y después de la Guerra Civil por el régimen franquista y será recogido en la tesis doctoral con el título La represión del magisterio de primera enseñanza en Madrid, memoria y olvido en tiempos de Franco. Paloma, por favor. Es dirigido por la profesora titular Sara Ramos Zamora. Se enmarca en el bloque Historia y Presente de la Cultura Escolar de la línea de investigación 1, Educación y Modernidad, Espacios, Tiempos y Agentes, del programa de doctorado en Educación UCM. Y se enfoca a partir de 3 líneas de trabajo interrelacionadas entre sí, que se insertan dentro de las actuales líneas historiográficas. Paloma. A lo largo de la comunicación se darán unas pinceladas muy breves sobre el desarrollo, el diseño, algunos avances de resultados y conclusiones derivadas de este estudio en curso. Avanzamos, por favor.
Vosotros podéis ver la presentación, ¿verdad? Todos. Sí, ¿no? Sí, la estamos viendo. Vale, porque yo no puedo verla. Vale. Voy a seguir, te voy diciendo, Paloma. Vale, me voy a intentar ver esto aquí en el portátil. Entonces, hacer desaparecer la educación de la Segunda República fue uno de los objetivos del franquismo, que arremetió de inmediato contra todos aquellos aspectos pedagógicos que pudieron ser contrarios a lo que preconizaba el movimiento. Y los maestros fueron los grandes represaliados, pues justamente por la noción que tenían de ser como el estandarte de la República y de sus reformas pedagógicas, laizantes y modernizadoras. Este proceso sistemático de represión que sufrían pretendía, más allá de eliminar su pasado educativo y castigar justamente ese pensamiento disidente, pues por su existencia de la memoria colectiva y implantar como una desmemorización colectiva y sobre todo una contramemoria. Por lo que la depuración del Magisterio Nacional es un buen ejemplo de incautación de la memoria disidente, justamente de aquella memoria que permaneció alejada de los discursos de legitimación del régimen franquista. Avanzamos, Paloma. Saca a la luz una de las etapas más controvertidas y se acerca a un pasado traumático que ha permanecido oculto hasta hace poco. Y ello realmente motiva a hacer visible lo invisible, desvelar ese pasado educativo y destapar estos silencios de la historia de la educación, ¿no? Que a lo largo de los siglos ha ido acumulando. Asimismo, está motivado por la pretensión implícita de ayudar a elaborar un modelo de historia nacional, sobre todo porque se han realizado numerosos estudios sobre la depuración de magisterio en muchas regiones y localidades de España, pero sigue existiendo una laguna historiográfica sobre la región de Madrid. Paloma, avanzamos, por favor. En cierta medida, pues, cumple una función social vinculada a los orígenes de la memoria. Es una acción ética, por lo tanto, contra el olvido para recuperar, denunciar y condenar estos silencios impuestos como una vía de reconciliación mediante una restitución de la integridad de las víctimas y un camino de reconstrucción social. Este planteamiento conceptual está estrechamente relacionado con lo que Melich exponía sobre los usos de la memoria histórica y entendía que este debe emplearse por su carga simbólica hacia el futuro. Es decir, los estudios historiográficos y de historia de la educación deben contribuir a una pedagogía crítica de cara a no avanzar a ciegas, otorgando a la memoria una función crítica que enfrenta la modernidad con su tiempo histórico. En la misma línea, Lledó sostenía ser es esencialmente ser memoria. No puede haber ningún futuro si no se fundamenta sobre el presente y el pasado. Avanzamos. Avanzamos una más, por favor. Es que no puedo ver la presentación. Estoy intentando recuperar de la memoria donde podíamos estar. Estamos en la diapositiva de marco teórico justo anterior al diseño. Vale, avanzamos, por favor. Vale, y debe de salir una de diseño. Ahora estamos en la de diseño. Vale, avanzamos y sale la metodología. Eso es, vale. Vale, perfecto. Perdonad, es que no sé qué está pasando. No te preocupes. La metodología aplicada es propia de una investigación histórico-educativa, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es una construcción cultural sometida a variables como tiempo y espacio, ya que la realidad social es cultural y sobre todo socialmente construida. Por esto también se justifica la aplicación del método histórico-educativo, que se compone por 4 fases. Además, se aborda la investigación desde 2 ópticas, una cualitativa y una cuantitativa. Avanzamos.
El proceso de investigación es objetivo y se apoya en gran medida en fuentes primarias. De hecho, es una de las características más destacables de esta investigación. La principal fuente documental son los 2.802 expedientes de depuración del magisterio madrileño que están localizados en el Archivo General de la Administración y los expedientes de revisión en el Archivo Central del Ministerio de Educación, cuales son complementados además con la información brindada por los boletines oficiales de Estado, provinciales, actas de comisiones depurados y otras publicaciones periódicos o producciones científicas sobre el magisterio republicano y su depuración o la represión franquista. Avanzamos. Ahora vamos con los resultados de investigación. Avanzamos una más, por favor. Ya está. A continuación, un avance de resultados de la investigación en curso. Algunos de ellos son preliminares, es decir, no son finales y podrían variar o cambiar a medida que progrese la investigación. Se categorizan en aspectos relacionados con la nueva escuela española, serían aspectos políticos, educativos, también relacionados con el proceso de depuración, como elementos técnicos, administrativos y de organización. Y por último, también se destacan relacionados con el magisterio como protagonista o principal víctima de ese proceso depurativo represivo. Avanzamos. Conforme con los objetivos del proyecto, entre otros, se van confirmando las siguientes hipótesis. El proceso depurativo se centra en evaluar ideológicamente al magisterio madrileño, castigando a discursos disidentes de los legitimados por el nuevo régimen. Las acusaciones son en su mayoría de carácter político y religioso. Además, respecto a las maestras de carácter moral, las inquietudes profesionales de los docentes son también objeto de castigo y sobre todo las prácticas de métodos novedosos, sobre todo relacionados con la nueva escuela, pues son acusados de disidencia política y es duramente represaliada dicha práctica. Lo acontecido en Madrid es bastante homogéneo en relación al territorio nacional, a pesar de albergar cierta especificidad debido a su privilegiada situación como centro neurálgico y en la provincia, avanzamos por favor, y en la provincia citada fueron depurados en la capital 1.917 maestros y maestras y en el resto de municipios y localidades 885. Las maestras son ligeramente superiores en números. De ellos desempeñan su labor 1.148 maestras y 769 maestros en la capital y 474 maestras y 411 maestros en los alrededores de la capital. En Madrid se crearon un total de 4 comisiones depuradoras que fueron dirigidas por personas destacadas como Federico Acevedo, Enrique Montenegro y también contando con Joaquín Ruiz Jiménez como vocal. Entre otras personas, son ellos, ¿no? Esas personas con probada moralidad y solvencia, que eso era un aspecto muy importante. Eran los encargados de evaluar las instancias, las declaraciones juradas y los avales, y sobre todo de pedir informes a autoridades como el alcalde, la Guardia Civil o el cura párroco. Asimismo, quedó patente que en 1942 se construyó una comisión de revisión que fue ocupada en gran medida por los mismos actores. El magisterio sancionado es inferior al confirmado en el cargo, es decir, aproximadamente un tercio de todo el magisterio fue castigado y sancionado con castigos como, por ejemplo, que fueron impuestas mayoritariamente como el traslado forzoso, la suspensión y la baja, o también la inhabilitación para cargos directivos. ¿Avanzamos? Entonces, interpretando esos resultados, se confirma que la escuela fue el instrumento principal para inculcar los postulados de una educación nacional católica. El franquismo aseguró la idoneidad del magisterio madrileño mediante la formación de un magisterio obediente y sobre todo temoroso, por lo que la depuración supuso la pérdida de docentes prometidos con el ideal de la escuela pública y una práctica educativa innovadora y renovadora. Y, en fin,
esa deseada ruptura con el proyecto educativo de la Segunda República. De allí que aquel magisterio que empleaba algún cargo oficial o de dirección durante la República es duramente castigado y también las actividades sindicales y políticas son muy perseguidas. Asimismo, aquellas prácticas educativas que se basan en el laicismo, educación o defensa de una escuela pública son muy represaliadas. Algo muy destacable, avanzamos por favor Paloma, es lo que llama la atención realmente, que muchas maestras sufren una doble depuración y represión al ser evaluadas a base de su condición de género en aspectos que corresponden tanto al espacio público como al espacio privado. Las maestras, además, en términos cualitativos, son sancionadas muy duramente, mucho más que sus compañeros masculinos. Sobre todo son castigados por actos que cometieron terceras personas. También, entre otras irregularidades procesales, destaca cómo la carga de la prueba se traslada al acusado, es decir, él tiene que probar su inocencia y su valía como profesional en vez de probar el acusado su culpabilidad, ¿no? Es una especie de justicia al revés. Avanzamos, por favor. Una más. Como conclusión, una reflexión muy breve y personal. La depuración del magisterio madrileño fue un proceso complejo, largo y muy doloroso, que podía alargarse durante años. El análisis de los expedientes es muy complicado, se trata de vidas humanas y destinos personales, y algunos testimonios son de extrema dureza. Justamente uno de los efectos, ¿no?, más trágicos de esta depuración es que se truncó la vida personal al truncarse la vida profesional, porque muchos de estos maestros que cuando tuvieran que dejar sus escuelas solo tuvieron la oportunidad de ser restaurados cuando mostraron su buena fe, pero durante años, lo que le otorga, ¿no?, este matiz violento y represor al proceso depurativo. Avanzamos, por favor. Por último, como perspectivas de continuidad, se prevé continuar con el registro y el cotejo de datos, sobre todo en los diferentes archivos y bibliotecas. Queda un minuto. Profundizar en el análisis y la interpretación en los datos cuantitativos cualitativos. En muchas ocasiones no son completos y hay que ir rebuscando. Es una tarea realmente titubesca. Además, otra perspectiva sería poner en discusión los resultados mediante estudios comparativos, enfocar variables específicas como el género, las sanciones, la formación pedagógica e igualmente plantear trabajos futuros sobre historias de vida, así como sobre las continuidades y discontinuidades en los discursos educativos de la época. Avanzamos, por favor. Las referencias, una más, y creo que era una más. Muchas gracias por la atención y me pongo a disposición de los asistentes para cuantas preguntas y comentarios deseen formular. Muchas gracias. Hola, creo que me toca ahora exponer a mí. Sí. Vale, voy proyectando por si acaso. Pues no sé si puedo comenzar. A ver, ¿quieres que te avise cuando falta un minuto? Sí, por favor, José Luis, te lo agradezco. Ok. Pues, un momento, a ver, cuando tú quieras. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Izquierdo, soy estudiante de doctorado de segundo año a tiempo completo y, bueno, pues agradezco este espacio para poder presentar mi investigación, mi proyecto de investigación, cuyo nombre es Escala Observacional de las Altas Capacidades para Profesorado. ESOBAC-PROF
es la validación de este instrumento con población española. Este va a ser el índice que nos va a permitir hacer un recorrido por la presentación, dividido en 4 puntos. Y antes de comenzar, tenemos que contextualizar un poco el objetivo de esta investigación, porque se desarrolla teniendo como punto de partida el estudio previo que ya realizó Urbano Ribeiro en 2013 con población portuguesa. En este estudio, Ribeiro quería aplicar una escala que pudiera medir las altas capacidades y rescató la escala observacional de superdotación para profesorado EOPS de Valentín Martínez Otero, que es profesor de esta casa. Miriam, perdona, nos dicen por el chat, y a mí me pasa también, que no estamos viendo avanzar tus diapositivas. Estamos viendo... A ver. Bueno, ahora mismo se ve la justificación. Si el resto lo está siguiendo también, seguimos. Es que tienes que ponerlo en modo presentación. Estaba, a ver, ¿ahora? Vale, ahora sí. Ahora parece que sí. Igual se habían quedado pillados. Perdona, ¿eh? Sí, puede ser. Gracias. Vale, bueno, pues continúo. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues como iba diciendo, este estudio tiene parte de una investigación previa que se hizo en Portugal por parte de la mano de Urbano Ribeiro, que tenía la intención de identificar alumnos con altas capacidades por parte del profesorado, y para ello rescató la escala que ya había diseñado Valentín Martínez Otero, denominada EOPS, que tenemos aquí la imagen. ¿Por qué la necesidad de realizar este tipo de investigaciones? Bueno, pues según nos vamos a nuestro marco legal, la LOMCE y la LOMLOE justifican que debe haber una educación de calidad para todos los alumnos e incluso con más precisión para aquellos que tienen necesidades educativas, con el fin de atender todas esas demandas educativas, esa diversidad y hacer una escuela mucho más inclusiva. En este marco se incluye a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que es un colectivo que además necesita ser atendido en sus necesidades porque incurre en fracaso escolar. Sin embargo, las dificultades a las que nos enfrentamos es que este colectivo pues, es muy difícil de identificar debido a las características que les denominan y finalmente esto implica que no se pueda hacer una buena intervención en el aula ni se pueda atender a todas sus necesidades. Como marco teórico, la propuesta de la que partimos... Perdona, Miriam, sí. Estamos viendo, por lo menos yo, estoy viendo el PowerPoint en modo edición y entonces no estamos viendo avanzar las... Yo por lo menos no estoy viendo avanzar las slides. Pues no sé por qué. A ver, un segundo. Tienes que darle al botón abajo a la derecha, es que yo creo que no lo tienes en modo presentación. Sí, sí lo tengo en modo presentación. Yo la voy pasando, pero no sé. A ver, un segundo. Yo por lo menos no lo veo. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Mira, nos pasa lo mismo, tampoco lo vemos. Sí, abajo a la derecha, que tienes un más y un menos para poner el porcentaje de ampliación de la diapo, justo el botón de la izquierda, el siguiente, ese que tienes ahora mismo seleccionado es el de presentar. Sí, dale. Vale, ¿lo veis ahora? A ver, espera. ¿Se sigue viendo igual? Seguimos viéndolo igual. Pues es que yo sí que lo veo en modo presentación. Dame un segundo, voy a probar una opción. Sí. A ver, voy a dejar Tengo parado el tiempo, o sea, no te preocupes. Gracias. Voy a dejar de compartir, porque he compartido ventana de aplicación, voy a intentar compartir solo lo que es la pantalla, a ver si así... Sí. Vale, vamos a ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Vale. Venga, vamos a ver si podemos. Vale. Perfecto. Bueno, pues sí, gracias. Como decía, el marco teórico va a dividirse en varias secciones. El punto de partida va a ser cuál es el paradigma de la escuela actual, en este caso el cómo las leyes nos van llevando hacia una escuela inclusiva en la que hay que atender la diversidad en las aulas y responder a todas esas demandas. Desde cómo se reconoce al alumno con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, tenemos al... ¿Sí? Vale, pensaba que me comentabais algo.
al alumno con altas capacidades. Posteriormente, en el marco teórico se abordarán también la cuestión relacionada con la inteligencia y la conceptualización, que está muy vinculada a la alta capacidad, también el tipo de alumnado que es el que trabaja en nuestra investigación y una de las dimensiones que está relacionada con la creatividad. ¿Vale? En las primeras conceptualizaciones, como hemos dicho, la inteligencia y el coeficiente intelectual está muy ligado a lo que es el alumno con altas capacidades. De hecho, previamente a las denominaciones que ahora se están trabajando, aparecía el concepto de superdotación. Estas primeras investigaciones, que vienen dadas a primeros del siglo XX, cuando se pidió a Alfred Binet que midiera la inteligencia con el fin de hacer un sondeo en la población que podía ser escolarizada y ver en qué momento podía estar dentro del sistema educativo, pues empezó a dar las primeras partidas en relación a qué tipo de alumnado estaba dentro de esa curva en la que se establecía qué inteligencia tenía la media, qué inteligencia estaba por debajo y qué inteligencia estaba por encima. Aquellos que estaban por encima eran catalogados como superdotados. A finales del siglo XX se empieza a surgir muchas otras teorías y muchos modelos que amplían el concepto de alta capacidad o superdotación, dejando de estar vinculados solo a la inteligencia, sino intentando abarcar muchas más dimensiones, como es la creatividad, que es otra de las propuestas que tenemos en esta investigación. Algunos de esos modelos fueron las inteligencias múltiples de Guilford, modelos basados en el rendimiento de Renzulli, modelos cognitivos de Stenberg y modelos socioculturales de Tenbaugh. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, no se consigue llegar a un consenso para definir al colectivo y existe una confusión conceptual a la luz de la cantidad de términos con la que se definen a estas personas, lo que dificulta que puedan ser identificados y que posteriormente se pueda hacer una intervención de calidad. Esto nos lleva a plantearnos los objetivos de nuestra investigación desde una doble perspectiva. Por un lado, se quiere facilitar una escala de observación, ESO-BAC-PROF, para detectar alumnos con altas capacidades por parte del profesorado. Hay que decir que el profesor que puede aplicar esta escala no necesita tener unos años de experiencia, muchos años de experiencia en su docencia, y tampoco necesita tener una formación específica. Lo que se quiere es facilitar una herramienta para que todo el profesorado tenga a su alcance la posibilidad de detectar este alumnado de manera preventiva antes de que pasen a una evaluación psicopedagógica. Además de esta escala, también proponemos una escala de observación de indicadores de creatividad, viendo la relación que hay entre los alumnos con altas capacidades y esta dimensión, y que por los diferentes autores que hemos estudiado en el marco teórico vemos que también es difícil poder establecer qué es el concepto de creatividad, cómo se correlaciona y de qué manera forma parte del constructo, ¿no?, de las altas capacidades. Por este lado, interesa ver si también hay una relación entre esos indicadores de creatividad con esas características que determinan lo que es un alumno con altas capacidades. Como objetivos específicos, por un lado tendríamos validar el instrumento de la escala observacional de las altas capacidades para el profesorado con población española. De esta manera tendríamos la versión que se puede obtener en España con datos de población española y validar la escala en ámbito nacional. Se llevará a cabo en centros de educación primaria y educación secundaria. Y por otro lado, elaborar y validar el instrumento de observación de indicadores de creatividad, igual para el profesorado, con el fin de que se vea esta relación que antes hemos nombrado. A la luz de estos objetivos nos surgen las siguientes hipótesis. Como hipótesis 1 tenemos la escala, saber si la escala ESO-BAC permite identificar alumnos con altas capacidades, saber si la escala de observación de creatividad para alumnos con altas capacidades también permite identificar esos indicadores de creatividad y conocer si existe una relación positiva estadísticamente significativa entre las altas capacidades y la creatividad. Para el desarrollo de esta investigación se va a seguir un diseño, es una investigación cuantitativa que se va a seguir un diseño experimental con un enfoque ex post facto para la comprobación de las hipótesis. Las variables que dependen de la investigación son dos, son las altas capacidades y la creatividad.
Además, tendremos en cuenta las variables sociodemográficas que nos servirán para describir la muestra y poder ampliar la información respecto a la investigación. Para poder realizar esta investigación, hemos determinado que la población mínima con la que queremos hacer la recogida de datos son 150 profesores distribuidos por todo el ámbito nacional y procedentes de diferentes comunidades autónomas y diferentes tipologías de centro educativo, que puedan pasar esa escala como mínimo a 3 alumnos, dando un total aproximado de 500 alumnos. De esos 500 alumnos, 70 al menos deben de estar diagnosticados con altas capacidades, y la edad que deben de tener estos alumnos son de 9 a 15 años para centrar la investigación en la etapa de educación primaria y educación secundaria. Se seleccionarán centros que además participarán en la investigación y la recogida de datos, centros que además puedan tener programas específicos para las altas capacidades. En el procedimiento que se sigue, partimos de una fase teórica, donde se hace un análisis de las fuentes documentales, y posteriormente se pasará a la fase empírica. Entre la fase teórica y la fase empírica se está desarrollando la elaboración y el diseño de la escala de observación para la identificación de altas capacidades. En la fase empírica se hará validez y confiabilidad de la escala de observación de creatividad, se recogerán los datos de los que parten que dan lugar las diferentes 2 escalas, y finalmente se hará el análisis estadísticos y la interpretación de los mismos. Como instrumentos, volvemos a recordar que estábamos nombrando la escala ESOVAC-PROF, que creo no lo he dicho antes, es una actualización de la escala EOS. Es una adaptación actualizada en la que se cambia el término superdotado por altas capacidades. Esta escala está dividida en 4 áreas, de la que se recogen puntuaciones entre 1 y 9, siendo 1, 2, 3 el nivel bajo, según va puntualizando el profesor sobre su alumno, 4, 5 y 6 nivel medio, y 7, 8 y 9 nivel alto. Las áreas que configuran esta escala son la área académica, la área de personalidad, área de comportamiento interpersonal, áreas de interés y aptitudes, cada una de ellas con 9 ítems. La escala de observación de la creatividad está en proceso de ser elaborada y diseñada, por lo tanto todavía no podemos avanzar qué formato va a tener. En el análisis de datos, la validez para la validad se va a hacer un análisis factorial exploratorio para verificar la estructura y las dimensiones de la escala. Además, para conocer el coeficiente de confiabilidad se realizará un alfa de Combrach, y para el resto de resultados obtenidos de las escalas se hará estadística descriptiva e inferencial con pruebas paramétricas y no paramétricas. De cara a los resultados, nos encontramos en la fase 1, en la que estamos en el proceso de búsqueda documental y elaboración del marco teórico. En este proceso se está haciendo una sistematización de la búsqueda a través de consulta física y virtual de documentos, a través de las bases de datos de IANET, Google Scholar, Scopus y Educación Database. Se sigue ampliando el marco teórico y además empezamos ya con la elaboración de la escala de creatividad. Para la selección de los documentos que están conformando el marco, se hace una categorización a partir de los criterios de inclusión y exclusión que están relacionados con el estado de la cuestión. Como conclusiones, es difícil establecer unas conclusiones, dado que la investigación está avanzada solo a nivel de marco teórico, pero sí que podemos decir que hay una coherencia compartida entre los diferentes autores en determinar que hay dificultad para identificar los alumnos con alta capacidad y que, por lo tanto, esto no va a permitir hacer un buen diagnóstico que no va a llevar a una buena intervención. Por lo que es importante atender... Queda un minuto. Vale, perfecto, gracias. De manera urgente que se lleve a cabo este tipo de mediciones en los ámbitos educativos que permitan identificar este tipo de alumnos. Sí que tenemos los resultados previos de la investigación de Ribeiro y nos sirve como también referencia a nuestra investigación, en la que obtuvo 223 registros que permitieron la validación de la escala.
concluyendo que los objetivos que se habían propuesto para la tesis de Rivero se confirmaban, se conseguían. Es decir, la escala permitía identificar alumnos con altas capacidades. Y como perspectiva de continuidad, pues finalizaremos la fase teórica y continuaremos con la fase empírica, la aplicación y el análisis. Para la aplicación se llevará a cabo a partir del curso académico 2021-2022, a inicios de este curso académico, en septiembre, y se seguirá con la diseño y elaboración de la escala de observación de creatividad en alumnos con altas capacidades. Muchas gracias por su atención. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a su disposición para responder. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Como he dicho yo antes, haremos todas las preguntas, las pasaremos al final, ¿de acuerdo? Muy bien. No, al final, ya hemos llegado al final, claro. Efectivamente. Vale, pues mirad, entonces lo que vamos a hacer va a ser, los que tengan alguna pregunta, tenéis que levantar la mano y tenéis que indicar a quién va dirigida y entonces de esta manera podremos organizarlo, ¿ok? ¿Me puedes echar una mano, Paloma, identificando a quién tiene preguntas? Por supuesto, sí. También podéis ponerlas si queréis en el chat, ¿ok? Quien tenga una pregunta, creo que lo más sencillo es que le dé al icono de levantar la mano, sí, o directamente que la ponga por el chat. Bueno, mientras la gente se va animando a hacer preguntas, yo tengo algunas preguntas aquí, ¿de acuerdo? La primera es para María Naranjo. Seguramente es un problema mío de atención, pero en un momento determinado me ha parecido que no me quedaban muy claros cuáles eran los objetivos de la tesis. ¿No te importaría hacer una síntesis de cuáles son? Es decir, ¿qué pretendes con la tesis? No, efectivamente no ha sido una falta de atención. Yo creo que he ido tanto a lo que quería contar que ni lo he comentado. Nada, pues un poco el objetivo de la tesis es, bueno, estudiar los procesos de acceso, participación y logro educativo del alumnado universitario en situación de desventaja social, económica o cultural. Entonces, bueno, ese es el objetivo general y luego, pues por desglosar un poco, hay una primera parte que es toda la parte que se desarrolla en el marco teórico, que tiene pues como una perspectiva más internacional, ¿no? Pues tanto a nivel de análisis de bibliografía como de legislación y todo este tipo de documentos. Y luego hay otra parte que se concreta un poco más, que es un estudio de caso que se está realizando en la Facultad de Educación. Entonces, bueno, el objetivo en general sería ese y luego pues tengo estas dos partes, una parte más de revisión teórica y el estudio de caso que estoy haciendo en la facultad. Ok, muchas gracias. A ver, ¿hay preguntas? Tenemos una pregunta en el chat de Venga, Berta Rodríguez. Adelante. ¿Qué pistas podemos tener los profesores de secundaria para detectar a alumnos de altas capacidades dentro de las asignaturas artísticas? Lógicamente esta pregunta va destinada para Miriam. Sí. Sí. Por favor, cuando pongáis las preguntas por el chat, decid a quién van dirigidas. Va destinada, eso es. Hola Berta, imagino que tu pregunta va un poco relacionada justo con lo que habíamos comentado de la creatividad, ¿no? Y que hay esa vinculación con las altas capacidades. Entonces, bueno, vale, entonces he entendido bien lo que quieres preguntar. Entonces, es verdad que no nos podemos centrar solo en las asignaturas artísticas, no en la asignatura artística, sino el resultado que tiene el alumno en la asignatura artística, porque es una dimensión que se contempla en alumnos con altas capacidades que en la mayoría de ellos está presente, pero la creatividad no solo se ajusta a una parte artística, sino que engloba muchas otras dimensiones. Por lo tanto, valorar la creatividad
con elementos artísticos o resultados artísticos no sería la mejor clave. Habría que ver otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, cómo es el pensamiento, si es divergente o no lo es, qué otras características presenta el alumno en otras situaciones vinculadas con el lenguaje, la imaginación, etcétera. No sé si te he contestado, espero que sí. Gracias. Vale, creo que tenemos, gracias Miriam por tu respuesta, creo que tenemos una pregunta de Valentín Martínez Otero. Sí, bueno, en realidad más que una pregunta es felicitar a la organización por este espacio, que yo creo que viene muy bien para exponer los distintos trabajos y que los doctorandos se vayan animando unos a otros. Y al mismo tiempo quiero también pues dar la enhorabuena a todos los que han expuesto y que he podido escuchar por la calidad de los trabajos y desearles mucho éxito en este camino doctoral, que ojalá culminen con éxito, como todos deseamos. Y por último ya una excusa porque me tengo que ir, así que enhorabuena y muchas gracias. Ánimo. Veo una pregunta también de Steven Castaño Vargas. Paloma, ¿la puedes leer? Sí, Steven dice, para Andra, dado que Madrid no se constituye como comunidad autónoma hasta poco tiempo, ¿existe paralelismo entre lo sucedido en Madrid y en el resto de Castilla la Nueva? Vale, hola Steven. Te voy a contestar rápido, que de hecho ya señalé en partes la respuesta de esa pregunta en mi exposición. Voy a retomar lo que ya dije, que es realmente la situación de Madrid o de toda la región madrileña es muy homogénea en respecto a lo que pasó en otras regiones. Es decir, que hay paralelismos y sí es cierto que, como tú dices, Madrid antiguamente pues era una provincia de Castilla la Nueva, hoy en día es la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo me centro en Madrid provincia, es decir, formando parte de Castilla la Nueva, pero realmente también se limita a Madrid, es decir, ya anteriormente ha sido abordada Castilla la Nueva o las otras provincias que constituyen ¿no? las otras provincias realmente de esa comunidad ya han sido abordadas, y eso sería a lo mejor una perspectiva de continuidad en un futuro más adelante para ir investigando en un estudio comparativo y ya cuando tengas finalmente todos los datos. Muchas gracias a ti, Steven. Un abrazo. Una pregunta de mi parte, Andra. Sí, adelante. ¿Qué aporta de novedoso tu tesis? Es decir, el tema de la represión ha sido estudiado bastante. ¿Qué hay exactamente de aportación? Ha sido muy estudiado y hay muchísimos trabajos sobre esa temática, pero justamente no hay ningún trabajo que analiza qué es lo que pasó en el caso de Madrid. Es decir, hay una laguna historiográfica sobre la depuración de magisterio en Madrid. Ok. ¿Hay más preguntas, por favor? Parece que no tenemos ninguna. No hay más de momento. Bueno, entonces yo tengo otra para Esteban. Ya lo has indicado tú en la presentación, pero me gustaría que de alguna manera elabores un poquito más sobre este tema. ¿No es una contradicción que la educación social, que siempre se ha considerado que está más próxima a la educación informal, esté incorporada en el currículum? ¿Hasta qué punto hay una intersección entre lo que tú propones y lo que sería simplemente la integración de algunos problemas específicos en el trabajo de la orientación escolar, por ejemplo? ¿Qué sería la aportación, digamos, de esa incorporación que tú comentas? Vale, gracias, José Luis. Es que, de hecho, la investigación escoge la metodología o el proceso de la teoría fundamentada precisamente por eso, porque
la idea no es ir con una idea preconcebida que yo además voy a tener seguro por mi profesión y por mi campo de estudio, que es la educación social, sino porque posiblemente lo que me encuentre o lo que creo que me voy a encontrar va a responder un poco a esto que planteaba. ¿Es posible esta complementariedad? Yo, por lo que los resultados que voy obteniendo, me indican que sí, que de hecho se hace. Se hace en el sentido de que se incorporan especialmente, fundamentalmente a través de técnicas y estrategias para la intervención y sobre todo, especialmente para un ámbito de dimensión de estudio que quiero trabajar, que está relacionado con la atención a las necesidades especialmente sociofamiliares, también, por supuesto, las características relacionadas con las diferencias por sexo, género, o por algún tipo de otra diversidad, discapacidad, etcétera, que pueda tener, pero generalmente en el contexto de mi ámbito de estudio, que es el alumno en situación de riesgo por abandono escolar temprano y con unas determinadas características sociofamiliares determinadas que le pueden llevar a ello, lo que nos encontramos es que no, o lo que estoy empezando a observar en los resultados es que no necesariamente tiene que cumplirse que exista un profesional de la educación social. Sin embargo, sí parece que existen prácticas o estrategias que se traducen en estrategias y procedimientos que estarían dentro de lo que se denomina la educación social. Por lo tanto, esa es la cuestión, ese es el hecho paradójico, es decir, es viable que haya una pedagogía, una complementariedad entre las pedagogías escolares y en este caso la social, y lo que cabría preguntarse es, ¿pero es necesario que exista la presencia de un educador social? La realidad es que parece ser que sí, no tanto lo que estoy obteniendo, pero que también falta, sino en cuanto a un perfil profesional determinado que nos pudiera ayudar o que pudiera ayudar a así realizar una orientación específica de intervención. Y ahí por ahí es donde yo creo que bueno, pues respondería a la pregunta de investigación, ya el objetivo de la tesis. Pero sí, de hecho ese es el inicio del paradigma, del problema de investigación que yo pretendía estudiar. Es decir, el paradigma escolar es excluyente, sabemos que es hegemónico, hay autores, pedagogos desde esta pedagogía crítica que plantean claramente que sí, que de hecho está en la línea de la reproducción social y cultural, ¿no? De una escuela que está muy condicionada por poderes hegemónicos y del capital, pero en este caso creo que no es tanto por ello, sino por una serie de elementos que parece determinar a la educación social a un ámbito restringido que pudiera ser de la educación no formal o informal que plantea. Yo creo que sí que está, y ahora cabría preguntarse, ¿estaría en la escuela? Yo pienso que los resultados que voy obteniendo es que sí, pero no sé si el educador, no sé si el profesional. Me temo que no. Los primeros resultados que voy obteniendo es que me temo que no está representado. Y la cuestión sería por qué. Ok, muchas gracias. A ver, creo que hay otra pregunta. Paloma, ¿la puedes leer de Yolanda? Sí, Yolanda le pregunta a Miriam, bueno, le dice que es muy interesante su trabajo, pero que ve una separación de altas capacidades y creatividad. Pregunta el porqué de esta separación y plantea si no formaría parte la creatividad de las propias altas capacidades. Gracias, Paloma. Yolanda, gracias por tu comentario. Verás, yo creo que a lo mejor el hecho de que hayas visto esa separación se debe a que son dos escalas distintas, pero no es el objetivo, es decir, se conoce y se sabe que hay una vinculación entre la creatividad y las altas capacidades, pero la creatividad en sí también es un constructo que es difícil de identificar y de medir. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la escala que se propone, en la que se hace una revisión del estudio y la investigación que se desarrolló en Portugal, solo aparece un indicador de creatividad. Cuando volvimos a retomar esta escala, vimos necesario, sabiendo que la creatividad es un elemento clave en altas capacidades, una característica, pero no la única, es decir, no solo podemos
hacer el binomio creatividad y altas capacidades, sino que hay otras muchas más características y que los alumnos que estén siendo identificados puntuarán en otros elementos. Uno puede ser la creatividad o a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos es poder hacer esa ampliación a través de una nueva escala de creatividad. Creo que por eso a lo mejor lo has visto separado, pero la idea es poder relacionarlas y ver que realmente existe una correlación entre alta capacidad y creatividad. Espero haberte respondido. Ok, mientras aparece alguna otra pregunta, tengo una pregunta también para ti, Miriam. Si no he entendido mal, vamos a ver, realmente hay como dos escalas fundamentales en tu tesis, que son la escala de, digamos, de identificación de altas capacidades y la de creatividad. Lo que creo que he entendido es que la escala de identificación de altas capacidades, en realidad lo que estás haciendo es la validación de una escala o modificación de una escala ya existente. Y sin embargo, la creatividad es una escala nueva o también es la adaptación de otra escala. Gracias, José Luis. Pues te contesto. En el primer caso, la escala para identificación por parte del profesorado de altas capacidades sí que ha sido validada. Ha sido validada en Portugal, ha pasado los análisis factoriales correspondientes, pero no ha sido validada con población española. Ahora, esa escala ya estaba creada en el momento que yo inicié la investigación, lo único que se ha ido adaptando pues, conforme a las necesidades actuales. La escala de creatividad, que tiene como fin también identificar esos indicadores de creatividad en estos mismos alumnos, no está creada. Por lo tanto, sí que tiene que pasar por ese comité de expertos, por ese proceso de validación, por ese análisis, para que tenga una estructura que realmente mida lo que quiere medir. Ahí sí que tenemos que hacer ese proceso. Entonces, tengo una pregunta a continuación. La verdad es que la construcción de una escala está bien, el proceso de someter todos los ítems al juicio de unos expertos, pero antes entiendo que tiene que haber una teoría que determina qué es la creatividad y cuáles son los indicadores que uno puede sospechar a través de los cuales se manifiesta la creatividad. ¿Eso lo has desarrollado, lo has trabajado? ¿Cuál es esa teoría? Sí, está en vías de desarrollo en el marco teórico. Es verdad que cuando inicié el doctorado, la fase se centraba solo en las altas capacidades, en esa revisión de la escala para poder pasar la población española. La incorporación y el planteamiento de incorporar la escala de creatividad es relativamente, bueno, estuvimos viendo las posibilidades, aumentar un poco la investigación, ver que era necesario abarcar también esta dimensión. Y a nivel de marco teórico sí que se está construyendo, es decir, desde el concepto de creatividad, la dificultad es que está para ser conceptualizada, las teorías, qué son los indicadores, también nos encontramos con diferentes postulaciones y autores que hablan sobre qué es la creatividad y a veces cuesta llegar a consensos, pero estamos en vía de desarrollo también en el marco de esa postulación teórica. No estaba diciendo nada interesante, así que no os habéis perdido nada. Lo único que digo es que tenemos todavía tiempo para hacer y para contestar varias preguntas. Entonces, venga, os doy un poco de tiempo para que os animéis a formular vuestras preguntas. Mientras tanto, si os parece bien, os comento un cambio de última hora que hemos tenido debido a problemillas técnicos. Y es que la siguiente ronda de comunicaciones de esta sala de línea 1 va a tener un enlace diferente, ¿vale? Entonces, simplemente lo voy a dejar aquí por el chat, se os va a enviar a todos por correo electrónico, pero bueno, creo que es mucho más sencillo que os lo envíe aquí por el chat y ya lo abráis para cuando acabe el descanso. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues adelante, y si no, cuando ya hayamos terminado, pues cortamos y volvemos a la misma hora a la que acababa el descanso, a las 5:15, si no recuerdo mal. Os dejo el enlace por el chat. Una pregunta técnica.
Veo que se están grabando las presentaciones. ¿Luego van a estar disponibles para que las podamos volver a ver para rellenar el cuestionario o no? Sí, Rocío, las grabamos precisamente para eso. Vale. Las Ok, enviaremos perfecto, para que gracias. podáis revisarlas y completar vuestros trabajos de evaluación. Gracias. Yolanda le preguntaba a Miriam si en altas capacidades contempla el CI y algo más. Hola, de nuevo, Yolanda. Claro, o sea, estoy intentando analizar un poco qué quieres preguntarme con esto. En altas capacidades contemplas el CI. Es que no sé si a lo que te refieres es si para ver cómo es el constructo de altas capacidades se tiene en cuenta el coeficiente intelectual. ¿Es eso lo que me quieres preguntar? ¿O se tienen en cuenta otra serie de factores? O sea, desde el concepto... Ay, perdona, que estaba pensando en creatividad, perdóname, ahora lo leo bien. En altas capacidades contemplas el coeficiente intelectual y algo más, sí, claro, no solo se puede partir de medir la inteligencia, hay que tener muchos aspectos en cuenta, como las áreas que antes había nombrado en la presentación, que son las áreas sociales, las áreas de conocimiento, las áreas de intereses y actitudes, ¿no? También los talentos. Entonces hay más dimensiones que forman parte de las altas capacidades. Ahora, eso sí. Gracias, Yolanda. Pues no veo ninguna pregunta más. No sé si tú, José Luis, tienes alguna más. No te escuchamos, estás silenciado. Esto es por las bajas capacidades. Sí, tendría unas cuantas preguntas para todos, pero es que me gustaría que surgieran del público asistente. Yo creo que todos vosotros tenéis comunicaciones, habéis tenido problemas con vuestras tesis, estáis con problemas ahora mismo y me gustaría que intercambiaseis de alguna manera, interactuaseis usando vuestra experiencia para formular cuestiones a los ponentes. Doy unos minutos más para que tengáis la oportunidad de intervenir. Bueno, si no surge ninguna pregunta más, pues entonces suspendemos aquí ya la sesión. Recordad que tenemos el inicio de la segunda parte en esta misma... Bueno, el enlace cambia, ¿verdad? Sí, el enlace de la siguiente sesión. Sí. De la línea 1 en el correo, te lo hemos mandado al correo también. Eso es. También lo dejo por el chat otra vez. Vale. Muy bien. Y entonces comenzamos otra vez dentro de un ratito, en concreto. ¿De acuerdo? Tenemos media hora, entonces a las 17:15 retomamos otra vez la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta más? Ok, pues nos vemos en un ratito.